Tal? Bienvenidos y bienvenidas sean todos, edición martes, sin adorno, doctora Angie González, hoy en su edición ya esperado por todos, donde analiza diferentes temas de índole geopolítico, de impacto de Estados Unidos, Puerto Rico, el mundo entero. Hoy, en esta edición, primera edición del mes de diciembre, le damos la cordial bienvenida a todos los que están conectados a esta hora. Esto es Cadena Activa TV, originando el canal 8.1, 8.2, 8.8. También se conecta plataforma Cable TV, Liberty 27, Claro 26, tivatv.com, Radio Tiva 1520 AM, a través de nuestro canal en Roku, Rumble, y a través de nuestra página en Facebook, Los Tiva Lovers con nosotros. En la edición de hoy, la doctora Angie González estará haciendo un análisis de lo que aconteció en la conferencia de las partes vinculada con la temática climática. Hace 2 semanas se llevó a cabo la Conference of Parts. También vamos a escuchar su opinión sobre la decisión del presidente saliente Joe Biden de indultar. Dio indulto a su hijo Hunter Biden. ¿Qué implicaciones tiene esto? Porque el indulto no necesariamente es sobre tal vez las acusaciones más recientes, violación a la ley de armas o posesión de arma ilegal, sino también otros acontecimientos en la vida de su señor hijo, que queda automáticamente desde esa óptica legal, posiblemente sin ningún tipo de responsabilidad judicial. Damos gracias a Dios por el día de hoy y regresamos en breve con la doctora Angie González. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdónanos como perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Muy bien, estamos en los aires de Navidad. Semana pasada estábamos despidiendo la última semana de noviembre. Acción de Gracias ya finalizó. Hay ambiente navideño, pero los asuntos políticos, doctora, continúan en todo su apogeo. Ya en el mes de enero toma de posesión el gobierno de Puerto Rico, igual en el gobierno de los Estados Unidos. Pero quería que saludara y preguntarle su reacción. Esta determinación del presidente Joe Biden, aunque ha trascendido que él negó que lo haría finalmente, decidió indultar a su propio hijo. Claro que sí. Mira, él lo negó, nadie le creyó. Todo el mundo sabía que él iba a indultar a su corrupto hijo, obviamente. Hijo de gato, caza ratón. Pero a mí lo que me llama la atención no es que Joe Biden haya indultado a su hijo. A mí lo que me llama la atención es que el indulto cobija a cualquier delito que Hunter Biden pudiera haber cometido desde 2014. Y entonces, pues ahí pues uno tiene que empezar a hacerse preguntas.
Mi primera pregunta, y yo no tengo la respuesta, pero pienso que ahorita por ahí viene Adanora y a lo mejor esto es una pregunta que ella sí pudiera contestar. La pregunta es, ¿el presidente de los Estados Unidos tiene autoridad para indultar delitos que no se han presentado en corte, que no han pasado por un proceso de juicio, sobre los cuales no se ha dictaminado un veredicto de culpabilidad y no se ha emitido una sentencia? O sea, esto es solo como que no importa lo que este hombre haya hecho desde 2014 para acá, si sale a la luz, está indultado. Yo tengo esa pregunta y realmente no tengo la respuesta, estoy en el proceso de averiguarla. Ahora, la pregunta es, ¿y por qué le indultan desde 2014 hasta acá? Pues la respuesta evidente es pues porque Joe Biden sabe que a pesar de que su hijo Hunter fue sentenciado por unos delitos en particular, hay otros delitos que papá sabe y que esos todavía no han salido, pero ante la amenaza, y voy a usar la palabra amenaza, de la presidencia de Donald Trump, donde él viene en el interés de levantar unas investigaciones. Pues entonces esos otros delitos de Hunter Biden pudieran salir. Y usted se pregunta, ¿por qué desde 2014? ¿Por qué no desde 2020, desde 2015, desde 2010? Bueno, en 2014 ocurrió el golpe de Estado en Ucrania, en donde el que era presidente de Ucrania en aquel momento, que se llamaba Víctor Yanukovych, pues cuando Yanukovych sale de la presidencia mediante un golpe de Estado, el golpe de Estado se debió a que había, este presidente Yanukovych estaba amenazando la entrada de Ucrania a la OTAN. Había el interés de que Ucrania pudiera entrar a la OTAN. Y entonces ahí se da este golpe de Estado, hubo un presidente temporero, como por un año o menos, que yo no recuerdo el nombre, y entonces luego van a unas elecciones en 2015, donde entonces es que gana el presidente Petro Poroshenko. Perdónenme, pero es que no se llaman Juan Pérez, ¿ok? Entonces me da trabajo recordar esos nombres. Y entonces Poroshenko estuvo en el poder hasta que Poroshenko fue el que empezó los ataques a la región del Donbass. Y entonces, en 2019, es que llega Zelensky mediante unas elecciones, ¿no? Y Zelensky es una marioneta de la OTAN, es una marioneta de la Unión Europea, que está allí precisamente para darle continuidad a estos disturbios que empezaron en la región del Donbass y que posteriormente culminaron en lo que es la guerra entre Rusia y Ucrania. Durante todo ese proceso, desde 2014, con el golpe de Estado contra Yanukovych, hasta el día de hoy, la mano negra que está detrás de eso, en negocios de inversiones, es la Unión Europea, Estados Unidos, y Estados Unidos específicamente a través de la figura de Joe Biden y su familia. Hunter Biden ha estado vinculado a compañías de inversiones en Ucrania, específicamente una compañía de inversiones que se llama Burisma Holdings, ¿ok? Y entonces, bueno, pues ahí está Hunter Biden cometiendo delitos contra la nación americana. También su padre. Recuerden que este asunto del golpe de Estado en Ucrania realmente ocurre durante la segunda administración de Barack Obama como presidente y su vicepresidente era Joe Biden. Así que ya Joe Biden tenía una autoridad muy grande a nivel mundial y está metido dentro de todos estos revoluces que hay en Ucrania. Y la guerra de Ucrania no es otra cosa que un proyecto de élites norteamericanas y europeas, entre ellas los Biden, los Obama, los Clinton, que tienen intereses y están derivando una cantidad extraordinaria de beneficios personales a través de esta guerra en Ucrania, que próximamente
probablemente se termine por la intervención de Trump, porque si Trump no llega, la guerra de Ucrania no se termina. Y entonces, pues, en su momento, Zelensky se exiliará en algún país de Europa y seguirá, ¿verdad?, con los millones que ha levantado, y las multinacionales van entonces a irse apropiando de los recursos naturales de Ucrania, porque este es el interés, y entonces van a seguir derivando unos beneficios económicos extraordinarios a costa de borrar del mapa la vida de decenas de miles de personas que han perecido en Ucrania durante estos últimos 3 años. Yo creo que una de las cosas que van a empezar a salir durante este cuatrenio en las investigaciones que Donald Trump promueva serán ¿verdad?, toda esta corrupción de la familia Biden y otros elitistas norteamericanos en lo que ha sido la guerra de Ucrania, en donde ellos se enriquecen a costa del dinero de los estadounidenses. Así que esa es la razón, ¿verdad? En cuestión de 3 minutos, esa es la razón de por qué tenemos un indulto a todos los delitos que él haya podido cometer desde 2014. Gracias, doctora, por extraordinaria explicación. Luego le dejo en el tintero, próxima edición, su opinión sobre la intención del gobierno de los Estados Unidos, una vez tome posesión el presidente Trump, de imponer aranceles a Canadá, México y China. Ya hay una interesante reacción entre el presidente canadiense, que estuvo en suelo estadounidense, conversando un poco al respecto. Incluso ha trascendido el sentido del humor, donde se le adjudica al presidente Donald Trump proponerle a Canadá que se convierta en el Estado 51 de los Estados Unidos para evitar el impacto de los aranceles. Así que sobre esa reacción nos da luego su opinión. El tema de hoy, COP29, explíquenos de qué se trata. Bueno, vamos a hablar de la COP29. La COP es la conferencia de las partes en su edición número 29. Y para los que no han escuchado de este grupo, ¿verdad?, de esta organización, esto surge luego de la Cumbre de la Tierra celebrada en Río de Janeiro en el 1992. Y ahí, en esa Cumbre de la Tierra, se firmó la llamada Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Cuando estamos hablando de la COP, estamos hablando de que lo que hay trastienda es la Organización de las Naciones Unidas. Y entonces, en esta Cumbre de la Tierra, en 1992, ahí se firmó un reconocimiento oficial de la existencia del cambio climático y la responsabilidad humana por el fenómeno del cambio climático. O sea, fue en 1992 cuando este grupo de personas de la Organización de las Naciones Unidas decidieron que había un cambio climático afectando el planeta y que ese cambio climático era culpa de los seres humanos, ¿no? Y entonces, el convenio entró en vigor el 21 de marzo de 1994 y ha sido ratificado por 195 países llamados las partes. Y entonces, de ahí es que surge anualmente la Conferencia de las Partes. La de este año, pues fue su edición número 29. Y se celebró del 11 al 22 de noviembre en Bakú, Azerbaiyán, y fue presidida por este señor que usted lo ve ahí, el del pelito blanco, Mukhtar Babayev. Él es ministro de Ecología y Recursos Naturales de Azerbaiyán. Y entonces, en Azerbaiyán, básicamente, 2/3 partes de los ingresos gubernamentales provienen de los combustibles fósiles. Y la COP pretende seguir moviendo al mundo en la eliminación de los combustibles fósiles. Y el hecho de que se escogiera un llamado petroestado, ¿verdad? Estos estados, estos países que derivan su economía fundamentalmente del petróleo, el hecho de que se escogiera un petroestado como anfitrión para esta conferencia de este año, pero también en las conferencias de los años anteriores,
por ejemplo, el año pasado, la COP28 fue en Dubái y la COP27 el año anterior fue en Egipto. Y entonces el hecho de que estas conferencias por 3 años consecutivos se hayan dado en países donde su economía deriva en gran medida del petróleo, ha empezado a trastocar los objetivos de la COP en general. Para que tengan una idea, Azerbaiyán produce menos del 1% del petróleo y el gas del mundo, el gas natural del mundo, pero su economía depende en gran medida de la producción de combustible. Los combustibles fósiles en Azerbaiyán representan más del 90% de todas las exportaciones y 2/3 partes de los ingresos gubernamentales. Así que esta idea de decir, vamos a hacer una cumbre, una reunión en donde vamos a seguir dando para adelante a un proyecto de eliminar el uso de combustibles fósiles en el mundo y la vamos a realizar en países que su economía depende de los combustibles fósiles, bueno, pues del saque supone que no van a tener mucho éxito, porque los países no van a decir, ok, nuestro principal producto en la economía nacional, vamos a eliminarlo, ¿ok? Al menos 1.700 empresarios de la industria de los combustibles, del petróleo, estuvieron presentes en la COP29 y los organizadores tenían expectativas de que a pesar de esto, Azerbaiyán estaría abierto a cambios en el uso de combustibles fósiles, pero en el discurso de apertura del presidente de Azerbaiyán, este señor se llama Ilham Aliyev. Bueno, pues el presidente de Azerbaiyán se paró frente a la conferencia de las partes y dijo que el petróleo y el gas eran un regalo de Dios. Así que yo supongo que ahí les cayó un balde de agua fría a todos los organizadores de la COP29. Y Aliyev también criticó las noticias falsas occidentales, y fue la expresión que él usó, las noticias falsas occidentales sobre las emisiones de su país, y optó por no anunciar el nuevo plan climático de la ONU como se había anticipado. Así que la reunión de la COP29, lejos de tener algún éxito o de acercarse a lo que ellos hubieran esperado, lo que hizo fue que realmente retrasó los intereses de estos grupos de la Organización de las Naciones Unidas para seguir en búsqueda de la eliminación del uso de combustibles fósiles alrededor del mundo. Ahora, vamos a ver un poquito más qué fue lo que pasó allí en la reunión. La COP29 tenía como objetivo lograr que los países más desarrollados se comprometieran a aportar $1 billón anualmente hasta el 2035 para ayudar a los países menos desarrollados a moverse en la dirección de eliminar el uso de combustibles fósiles. Entonces, esta gente habla de billones de dólares como el que habla de 3 pesos, ¿ok? Y luego de 2 semanas de negociaciones, de hecho, la reunión se tuvo que extender porque al día en que se tenía que terminar, todavía estaban en el para atrás y para adelante y no lograban unos acuerdos. Así que luego de 2 semanas de negociaciones en la reunión, los países desarrollados se comprometieron a aportar solo $300,000 millones anuales. Si usted me pregunta a mí, $300,000 millones anuales, a mí me parece una cantidad exorbitante, pero los países que estaban al interés de que se aprobara el billón, pues quedaron muy desilusionados. Pero entonces de la COP surge un compromiso que, ¿verdad?, no es como un acuerdo formal, sino una promesa, por así llamarlo, de ser más flexibles para recaudar 1.300 billones de dólares cada año de una amplia gama de fuentes, no necesariamente de las aportaciones de los países, sino de otras fuentes, incluida la inversión privada. Así que ahí empezarán a meter la mano los filántropos y a dar dinero
para alcanzar las metas de la Conferencia de las Partes. Los representantes de países en desarrollo, que eran los que entonces se iban a beneficiar y iban a empezar a recibir todo este montón de dinero, países como la India y Nigeria expresaron mucha decepción con los acuerdos porque la cosa se fue 700.000 millones por debajo de lo que ellos esperaban. Y los países no lograron llegar a un acuerdo sobre cómo se van a llevar adelante los resultados del año pasado, los de la COP28, que también fueron acuerdos muy frágiles, muy flojos, incluida también la promesa para la transición hacia el abandono de los combustibles fósiles. Y en su lugar lo que hicieron fue que desviaron ese issue para la COP del año próximo, la COP 30, que se va a celebrar acá en América, en Brasil. Las negociaciones de la COP 29, según los críticos en los medios corporativos, pues las negociaciones se vieron ensombrecidas, es la palabra que vi que utilizaban, por la reelección de Donald Trump, quien ha prometido revertir la acción climática y sacar a los Estados Unidos del Acuerdo de París. El Acuerdo de París es el resultado de la COP21 que se celebró en el 2015. Y en el Acuerdo de París, básicamente los países que estaban representados allí en la COP21 se comprometieron que para el 2030 iban a hacer una cantidad significativa de reducción de emisiones de CO2 para mantener el calentamiento global por encima de 1.5 grados centígrados. El asunto es que ese acuerdo de París que se firmó en 2015 y que tiene como meta el 2030, eso no ha adelantado ni media pulgada. Y al paso de todos estos años, pues se siguen celebrando estas conferencias y realmente no están alcanzando ningún logro. Ahora bien, en la Conferencia de las Partes este año ocurrió un incidente muy interesante. En el segundo día de las negociaciones, el gobierno de Argentina, encabezado en esta ocasión por Javier Milei, decidió retirar su delegación de la reunión. Y en el segundo día de las negociaciones, los argentinos se levantaron y se fueron. Y se especuló que la acción tenía la intención de expresar su apoyo al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, pero esto exactamente no se confirmó. Esto fue, ¿verdad?, que se especuló que probablemente esa es la razón. Además, la principal funcionaria climática de Francia, la ministra de Transición Ecológica, Agnès Pannier, dijo al Senado francés que no asistiría a la segunda semana de la cumbre para participar en las negociaciones luego de una disputa diplomática que tuvo allí en Azerbaiyán. Así que también esta ministra francesa recogió sus bártulos y se fue. Y hacia el final de la primera semana, figuras de alto rango como el ex secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, y la ex jefa de clima de la ONU, Cristina Figueres, escribieron en una carta abierta que el proceso de la COP, y cito, ya no es adecuado para su propósito. Y dijeron que los países que no apoyan la eliminación gradual de los combustibles fósiles no deberían poder asumir la presidencia. Lo cual es muy a conveniencia, porque entonces si le vas a dar la presidencia solamente a los países que apoyan la eliminación de los combustibles fósiles, pues realmente estás de una manera injusta, ¿verdad?, desbalanceada. Estás apoyando tu proyecto y no le estás dando una participación equitativa a los demás países, solamente a los países que están de acuerdo. Y entonces, en una intervención ante el pleno de la cumbre, el presidente de la COP29, este señor Babayev, anunció que Azerbaiyán no tenía intención de elaborar un texto de portada, lo que se supone que se haga
con cada una de estas reuniones, pues él dijo que ellos no tenían la intención de elaborar ningún texto de portada para la COP29, lo cual es un documento de primera plana que resumiría los principales resultados de la cumbre. Muchos esperaban que se elaborara un texto de portada para dar cabida al compromiso sobre la transición hacia el abandono de los combustibles fósiles acordado en la COP28. Al final, entonces se incluyó una referencia a este compromiso en un borrador sobre el diálogo de los Emiratos Árabes, que fue el del año pasado, pero los países no firmaron el documento al final de la COP. Así que, de verdad, esta reunión de la Conferencia de las Partes, a pesar de que se le dedicó 2 semanas en este año y fueron negociaciones muy intensas, la realidad es que no lograron básicamente nada. El viernes 22, que fue el último día programado para la cumbre, se dio a conocer el primer borrador presidencial del texto sobre financiamiento climático, que incluye por primera vez una cifra monetaria. Esta era la primera reunión en donde por fin se asignaba un presupuesto a la COP. Y entonces el texto también recibió una desaprobación casi universal porque la partida que se aprobó está muy por debajo de lo que se estaba solicitando. Las negociaciones se prolongaron entonces hasta el sábado en la madrugada, terminaron como a las 5 de la mañana. Esa noche esta gente no durmieron. Y la presidencia mantuvo largas consultas con las partes durante todo el día, que rápidamente comenzaron a desmoronarse cuando 2 importantes agrupaciones de países en desarrollo, que son los países menos adelantados y la Alianza de Pequeños Estados Insulares, organizaron una huelga temporal por el acuerdo financiero propuesto y los sentimientos de exclusión del proceso de negociación. Para que tengan una idea, Puerto Rico pertenece a esa última organización que mencioné. Dentro de lo que es la COP, en la Conferencia de las Partes, Puerto Rico pertenece a la agrupación de la Alianza de Pequeños Estados Insulares. Así que alguien de Puerto Rico probablemente estaba allí hablando a nombre de usted y mío sin que nosotros supiéramos ni quién es y sin que nosotros le hubiéramos expresado cuál es nuestra intención con respecto a los objetivos de la Conferencia de las Partes. Y entonces, la ruptura de las negociaciones desató rumores frenéticos de que la COP podría terminar sin un acuerdo. Y casi terminó sin un acuerdo. Y entonces, en ese momento, el posible conflicto de los intereses de la presidencia y lo que ellos entienden que es la incapacidad para guiar a las partes hacia el consenso fueron objeto de un fuerte escrutinio. Porque si tú estás en un petroestado y pretendes lograr unos acuerdos para ir eliminando el uso del petróleo, pues ¿qué expectativa tú puedes tener sino el fracaso? ¿Ok? Finalmente, se reanudó la sesión plenaria final en la que se adoptó el texto sobre la financiación del clima solamente con los 300,000 millones, lo que provocó una furiosa condena de los países en desarrollo, entre ellos India y Nigeria, que describieron el resultado como una broma de mal gusto. Por último, los gobiernos occidentales y las activistas feministas intentaron que se incluyera un lenguaje que les permitiera promover su agenda de diversidad de género y acceso al aborto y esperaban lograr un texto progresista sobre género. A pesar de su presión, el Vaticano, Arabia Saudita, Rusia, Irán y Egipto, entre otros países socialmente conservadores, rechazaron la inclusión del lenguaje de género en el acuerdo final. Y entonces aquí uno se pregunta, pero ¿cómo es posible que hayan activistas de género y proaborto metidos
en una agenda que lo que tiene que ver es con la eliminación de combustibles fósiles y que pretendan en medio de una negociación de eliminación de combustibles fósiles para bajar el calentamiento global, etcétera, etcétera, que ahí hay que meter lenguaje de género y hay que meter un lenguaje que promueva el aborto. Y entonces ahí es donde usted se da cuenta de que este monstruo de las 7 cabezas, que es la agenda globalista, pues tiene muchas cabezas, muchos proyectos. La climatología, la reducción poblacional, la dictadura sanitaria, la cosa energética, pero al final todas esas cabezas convergen en un solo cuerpo. Esto es un solo monstruo. La agenda globalista es un solo monstruo que se manifiesta en una diversidad de gestiones a lo largo del planeta, a lo largo y a lo ancho del planeta, para seguir tomando control de todo lo que nosotros hacemos, de toda la actividad humana y seguir erosionando las soberanías nacionales y las libertades individuales. ¿Okay? Así que esta gente quiere meter la ideología de género, el lenguaje de género, como los puertorriqueños hacen con el ketchup. ¿Ok? Que usted pone el ketchup en el hot dog, pero pone también el ketchup en los pasteles. ¿Ok? Porque la ideología de género es como el ketchup. Yo sé que usted no se va a olvidar nunca de esa comparación. ¿Ok? Y de hecho ya empezó por las redes la batalla esta de si los pasteles llevan o no llevan ketchup. ¿Ok? Así que juzgue usted. Y entonces los principales medios de comunicación se refirieron a los países tradicionales, o sea, los países mayoritariamente conservadores, como, y voy a citar, bloqueadores de las discusiones sobre los derechos de las mujeres, mientras que el gobierno de Colombia calificó las posturas del Vaticano como inaceptables, porque no metieron un lenguaje de género y no metieron un lenguaje pro aborto dentro de unas negociaciones para reducir el uso de combustibles fósiles. O sea, usted ve la irracionalidad, usted logra mirar cuánta irracionalidad hay en esto. Esto es algo que deja a uno como que, ¿verdad?, sin habla. Ahora, vamos a mirar, porque uno de los issues, uno de los temas de discusión durante esas 2 semanas de la negociación de la COP29 fue que la victoria de Donald Trump en los Estados Unidos resultó ser un balde de agua fría sobre los intereses y los objetivos de la conferencia de las partes en esta reunión de este año. Así que vamos a ver brevemente cuáles pueden ser las posibles consecuencias de la victoria de Donald Trump en esta agenda de salvar al planeta, ¿verdad? Salvar al planeta desde una perspectiva climatológica. Bueno, días antes de la COP29, Donald Trump gana las elecciones. Recuerde que la COP empezó el 11 de noviembre y Donald Trump ganó las elecciones la semana antes. Y Trump ha dicho reiteradamente, pero lo ha dicho desde su primera presidencia, que él pretende retirar a los Estados Unidos del Acuerdo de París. La realidad es que Trump no parece que le crea demasiado al asunto, ¿verdad?, a la farsa esta del cambio climático. Pero más que eso, Trump lo que ha dicho es, si reducir las emisiones de CO2, eliminando el uso de los combustibles fósiles, va a desplomar la economía de la nación en este momento, solo para proteger un futuro que nadie puede establecer a ciencia cierta de aquí a cuánto es. O sea, un futuro de aquí a 100 años, de aquí a 200 años. Pues Trump dice, pues ¿sabes qué? Pues yo prefiero salvar la economía de la nación hoy y bregar con las supuestas amenazas apocalípticas climáticas más adelante.
Así que es como una visión muy pragmática que tiene Donald Trump con respecto a este asunto. Además de que, y yo vuelvo a insistir, este asunto de la crisis climática realmente es una farsa. Es una farsa que unos grupos en particular siguen promoviendo. ¿Para qué? Para seguir sacando dinero, sacando dinero. Oiga, cuando esta gente se paran frente a un cuerpo de representantes de los países a pedir la friolera de $1 billón anuales hasta el 2035, que van a salir del bolsillo de los ciudadanos de esos 195 países, pues esta gente tiene la cara bien fresca, ¿ok? Y mi abuela decía, pidiendo nadie se pela. Así que ellos viven pidiendo, y aquí lo que hay detrás es el gran proyecto de redistribuir las riquezas del planeta, sacándole el dinero al ciudadano común y movilizando esas grandes cantidades de dinero hacia las élites. Y entonces el Acuerdo de París, que ocurrió en el 2015, y fue la cumbre donde los países acordaron que iban a garantizar que el aumento de la temperatura global se iba a mantener por debajo de los 2 grados o 1.5 grados centígrados en comparación con los niveles preindustriales, es lo que ha llevado a que año tras año se sigan creando unos convenios para obligar a los países a seguir metiendo dinero en esto. Y entonces, medios ambientalistas alegan que la decisión de sacar los Estados Unidos del Acuerdo de París podría agregar 4.000 millones de toneladas de dióxido de carbono al ambiente. Eso es especulativo. ¿De dónde se sacan esas métricas y esos cálculos? Ellos no los explican, ¿ok? Entonces es este discurso de seguir metiendo miedo y seguir diciendo, si no hacemos esto, lo que va a pasar es terrible. Así que, ¿de dónde ellos se sacaron esa métrica? Pues yo traté y busqué y nadie explica de dónde ellos asumen que el que Estados Unidos se salga del Acuerdo de París va a añadir esos 4.000 millones de toneladas de CO2 al ambiente. Los organizadores de la COP29 están preocupados por la salida de Argentina de las negociaciones, ya que podría convertirse en el primer país en seguir a los Estados Unidos en el propósito de abandonar el Acuerdo de París. Y esto podría entonces iniciar una reacción en cadena de gobiernos de extrema derecha que se retiren del Acuerdo Climático Global, lo cual sería extraordinario. Así que vamos a ver si esto ocurre. Entonces también la victoria de Donald Trump podría afirmar el rechazo que Arabia Saudita ha expresado desde el año pasado a las nuevas medidas de mitigación. Porque es que ya desde el año pasado Arabia Saudita ha estado pegando freno con el asunto de seguir moviendo el compromiso de los países hacia la eliminación del uso de combustibles fósiles. ¿Okay? Esto es así de sencillo. Imagínese que usted tiene un negocio de carritos de hot dog y usted tiene carritos de hot dog por todo el planeta. Y entonces ahora vamos a hacer una cumbre para eliminar los carritos de hot dog. Pues, ¿usted cree que usted va a votar a favor de la cumbre si su negocio está ahí? ¿Ok? Por lo tanto, esta cosa del Acuerdo de París, de alcanzar los acuerdos que se firmaron en el 2015, está cada día más cuesta arriba. Para que tengan un recuerdo, esto es algo de lo que ya yo había hablado anteriormente. En la COP del año pasado, en la COP 28, que fue presidida por el sultán Ahmed Al-Jaber, que dirige la petrolera estatal Abu Dhabi National Oil Company, en esa reunión del año pasado, este señor rechazó la idea de que exista ciencia que respalde la eliminación del uso de los combustibles fósiles para alcanzar los objetivos del cambio climático.
En la COP del año pasado, este sultán Al-Jaber le echó otro balde de agua fría, pero bien fuerte, a los objetivos de eliminar el uso de combustibles fósiles. Y él dijo, y voy a citarlo, esto fue el año pasado, él dijo: no existe ninguna ciencia ni ningún escenario que diga que la eliminación progresiva de los combustibles fósiles es lo que va a lograr el objetivo de mantener el calentamiento global por debajo de 1.5 grados centígrados. Él insistió, y cito, en que tenemos que ser realistas, serios y pragmáticos al respecto. No queremos alarmistas, queremos soluciones. Basta ya de alarmistas, basta ya de señalar con el dedo, dijo Al-Jaber. Él sigue diciendo: ustedes piden la eliminación progresiva de los combustibles fósiles, pero por favor, ayúdenme, muéstrenme una hoja de ruta para la eliminación progresiva de los combustibles fósiles que permita un desarrollo socioeconómico sostenible, a menos que quieran devolver el mundo a las cavernas. Muéstrenmela, demuéstrenme la solución. Así que con esto básicamente fue que terminó la COP28 el año pasado, con el presidente de la reunión diciendo: pero si eliminamos los combustibles fósiles, ¿cuál es la solución para energizar el mundo? Y pues nadie tiene esa solución, porque la energía renovable no tiene la eficiencia para sustituir a los combustibles fósiles, ¿ok? Y de cara al futuro, está claro que Donald Trump va a seguir afectando las negociaciones sobre el clima y que también es evidente que la COP no está logrando los avances que tanto ha buscado en cuanto a imponer medidas para regular el uso de los combustibles fósiles en todo el mundo, ¿okay? Ahora, ¿cuál es la verdad acerca del cambio climático? La verdad es que el clima cambia, siempre ha cambiado y seguirá cambiando. O sea, vamos a empezar por ahí. Hablar del cambio climático es un concepto que realmente no tiene sustancia, no nos dice nada. Y hablar del cambio climático es una terminología extraordinariamente ambigua, en donde los ambientalistas pueden meter cualquier cosa que se les ocurra. Porque el clima siempre ha cambiado, está cambiando y seguirá cambiando, ¿ok? A veces se enfría más, a veces se calienta más. Y no tiene que ver con la intervención del hombre. Y esta es la parte más importante. No hay evidencia científica de que ese cambio climático que estamos experimentando en este tiempo, porque sí estamos experimentando un cambio climático, no es un problema apocalíptico, no es una crisis climática, no nos vamos a morir todos en el planeta en los próximos 5 años. O sea, todo eso es propaganda de terror. Sí estamos en un cambio climático, pero ese cambio climático que estamos experimentando ha ocurrido en épocas anteriores a lo largo de la historia, y ese cambio climático que estamos experimentando no hay evidencia alguna de que sean las emisiones de CO2 las causantes de ese cambio climático, ¿ok? Si el CO2 fuera el causante del cambio climático, del aumento en las temperaturas, ¿cómo entonces se explicarían los periodos en la historia donde hubo aumentos de temperatura antes de la industrialización? Por ejemplo, para el tercer siglo antes de Cristo hubo un importante cambio climático. Y entonces, pues yo supongo que eso debe haber sido por las carretas de caballo las que estaban provocando la emisión de CO2, ¿ok? O sea, no hay una evidencia que se pueda sostener de que el cambio climático que nosotros estamos experimentando en el planeta en este momento tenga que ver para nada con las emisiones de CO2. El CO2 es un gas que está presente en la atmósfera, pero la realidad es que el elemento presente en la atmósfera que presenta la mayor
el mayor efecto de gases de efecto invernadero es el vapor de agua. Es el vapor de agua. Así que no podemos eliminar el vapor de agua de la atmósfera. Y el vapor de agua es lo que produce la mayor parte del efecto invernadero. Lo otro que es importante que entendamos acerca de el cambio climático es que con respecto a este llamado cambio climático no hay un consenso científico. Entonces, usted escucha a estos ambientalistas del desastre que se la pasan diciéndonos todo el tiempo que el planeta se va a destruir y se va a derretir o se va a congelar por los cambios climáticos que estamos provocando nosotros los seres humanos. Usted los escucha y siempre hablan del consenso científico. El consenso científico. ¿Saben qué? No hay un consenso científico. Hay científicos que hablan de que sí y hay científicos que hablan de que no. Por lo tanto, no podemos decir que los expertos en el mundo de la ciencia climática, de la física, de la meteorología, de la geología, están de acuerdo con que hay en este momento un proceso de calentamiento global que amenaza la existencia humana y que ese cambio está provocado por las emisiones de CO2 que nosotros, los seres industrializados, estamos generando. ¿Okay? Entonces, en este momento, si a usted le preguntan, ¿pero hay un cambio climático o no hay un cambio climático? La respuesta correcta es decir, sí. En este momento hay un cambio climático. Lo que no hay es una crisis climática. O sea, no hay un calentamiento en el planeta en este momento que provoque una preocupación razonable con respecto a que esto va a destruir la vida humana, la vida animal, la vida de las plantas, etc. Y existe en este momento un proceso de calentamiento global, pero no existe ninguna evidencia de que este calentamiento global sea el resultado de la acción humana. El cambio climático realmente es una ideología política que se ha convertido en una secta. Usted no puede hablar contra el cambio climático. ¿Okay? Si usted habla contra el cambio climático, usted es un negacionista y usted es un teórico de conspiración. ¿Okay? Y usted es cancelado entonces en las redes sociales, etcétera, y los medios corporativos no lo cubren. ¿Okay? Los climatólogos están creando un problema para conseguir que se destinen billones de dólares a la climatología. Así que la ideología climática realmente es una ideología más que procura seguirle sacando dinero a la gente y seguir obteniendo controles sobre la vida de la gente. Cientos de industrias alrededor del mundo dependen del discurso del cambio climático. El cambio climático es una industria, ¿ok? O sea, la industria de la energía renovable, la industria de los autos, la transportación eléctrica, o sea, todo esto es una industria. Industrial Fin quiere vender sus productos y está haciendo la propaganda pertinente. Y el fraude de la crisis climática tiene un interés primordial en apropiarse de los recursos naturales del globo sur. Hay una cantidad de recursos naturales en los países del hemisferio sur que las élites del hemisferio norte quieren apropiarse. Así que bajo la idea esta de que nos estamos calentando, estamos promoviendo unas migraciones extraordinarias del sur hacia el norte, vaciando los continentes que están en el sur para que entonces estas élites empiecen a meter sus manos ahí y empiecen a apropiarse de los recursos naturales que están en esos países. Así que el calentamiento, la crisis del calentamiento climático no es una teoría, no está corroborada,
no está respaldada por ciencia, es un proyecto político, que fue ratificado, firmado en la primera reunión de la Conferencia de las Partes en los años 90. Fue una decisión política. La crisis climática fue una decisión política, ¿ok? Y es un proyecto político respaldado por el panel intergubernamental del cambio climático, por sus siglas en inglés, el IPCC, de la Organización de las Naciones Unidas. Así que podemos, ¿verdad? Cuando yo estaba en la escuela, los maestros nos pedían que hiciéramos un aplauso silencioso y hacíamos así. Usted puede hacer un aplauso silencioso o allí donde usted está, pues puede pararse y puede aplaudir bien duro, porque la realidad es que en los últimos años, pero específicamente en los últimos 3 años, la COP27 en Egipto, la COP28 en los Emiratos Árabes y ahora la COP29 en Azerbaiyán, lo que han hecho es ponerle un tranque, crear un obstáculo que probablemente va a ser insalvable a toda esta ideología de la crisis climática, que lo que pretende es seguir sacándole dinero a la gente y restándole las autonomías en el desarrollo industrial de los países. Doctora, para cerrar con broches de oro, la consistencia durante el primer mandato de Donald Trump 2016-2020 sobre lo que él catalogó un engaño orquestado del tema climático, repasando el impacto que tendrían las nuevas políticas, o sea, las políticas del nuevo gobierno de Donald Trump en esa dirección, ¿qué actualización pudiéramos añadir a la tremenda exposición de hoy respecto a cómo se vislumbra el gobierno de Donald Trump a este tema? Mira, yo tengo la impresión de que Donald Trump va a procurar, en la medida de lo que en derecho internacional pueda hacer, yo tengo la impresión de que Trump va a tratar de retirar a los Estados Unidos de todo lo más que él pueda relacionado con la Organización de las Naciones Unidas, pero también relacionado con la OTAN. ¿Ok? Porque la realidad es que estos organismos lo que están haciendo es restando recursos a las naciones, metiendo en problemas a las naciones, creando problemas que no existen. Y entonces están empobreciendo a los países. Y entonces Trump está bien claro con eso. La política de Trump, la que él está anunciando, es que él se va a concentrar en levantar a los Estados Unidos como prioridad, America First, y en intervenir en asuntos internacionales solo hasta donde sea indispensable para los Estados Unidos. Por lo tanto, de hecho, cuando él fue presidente la primera vez, una de las primeras cosas que él hizo fue quitarle el apoyo financiero a la Organización Mundial de la Salud, que es de la Organización de las Naciones Unidas. Yo tengo la impresión de que Trump va por esa dirección. Esto se mueve con dinero. Y yo tengo la impresión de que Trump lo que pretende hacer es empezar a restar apoyo financiero a todos esos tentáculos que tiene la Organización de las Naciones Unidas, de la misma manera que ya ha anunciado que va a restar el apoyo financiero a la guerra de Ucrania. Y entonces, en la medida en que no hay chavo, la gente entonces empieza a comportarse diferente. Mientras hay dinero, pues todo el mundo sigue con unas agendas para tratar de reparar los problemas del planeta, problemas que ellos crean el problema, ellos crean las soluciones y nos piden a nosotros que pongamos el dinero para esas soluciones. Excelente, doctora Angie González, todos los martes a esta hora, 12 a 1 de la tarde en vivo a través de TIVA Network, canal 8.1, 8.2, 8.8 y toda su red de retransmisión. 5 de la tarde, 10 de la noche, doctora Angie González también ofrece servicios psicológicos y pastorales. Doctora, contacto para que la gente pueda continuar consumiendo su contenido y contratar sus servicios. Sí, señor. Para servicios psicológicos y para conferencias, usted nos consigue dejándonos un mensajito en el 787
613-5908. 613-5908. Por favor, déjenos un mensajito de texto. El número de teléfono está en pantalla. Si usted está buscando una iglesia donde congregarse, usted nos consigue en la Avenida Los Millones en Bayamón, en la Iglesia de Jesucristo, Palabra y Fe. Y si usted quiere mirar el resto del contenido que nosotros estamos publicando, usted nos consigue a través de nuestra página web angiegonzalezsinadornos.com, angiegonzalezsinadornos.com, y también nos consigue en las redes, en Facebook, en Instagram, YouTube y Rumble, Angie González Sin Adornos. Gracias, doctora, por estar con nosotros. En 7 días regresamos. Recuerde que hoy a las 2 de la tarde, la edición en vivo de Contundente con la doctora, con la licenciada Ada Dona Enríquez. Le preguntaré si es doctora también. Y a las 4 de la tarde tengo Una Voz, también edición en vivo. Nosotros regresamos mañana con más de Actívate al Mediodía a esta misma hora, 12 a 1 de la tarde. Gracias por su sintonía. Comparte este contenido y manténgase conectado a la programación de Actívate hoy.